La batalla de Midway, el giro en el destino de la Guerra del Pacífico. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Después del devastador ataque japonés a Pearl Harbor y la rápida expansión de su imperio en el Pacífico, la guerra parecía sentenciada. Sin embargo, los servicios de inteligencia de Estados Unidos le prestarían una mano a su armada para acertar un golpe mortal a los nipones, y en el verano de 1942, en las inhóspitas islas Midway, se libraría una batalla que cambiaría el curso de la historia a favor de las fuerzas estadounidenses. Descifrar un código secreto bastó para preparar un contraataque que aplastó a la Armada Imperial japonesa. Es la historia de la batalla de Midway. Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés aparecía ante el mundo como una potencia invencible. Las tropas de Japón habían derrotado varias veces a los aliados, obteniendo victorias en innumerables territorios. Se habían permitido conquistar Hong Kong, Shanghái, Malasia, Singapur, Birmania, las Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea, la isla de Wake, la isla de Guam, las Islas Salomón y las Islas Gilbert. Bajo un concepto llamado la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, concepto creado y promulgado por las autoridades del Imperio japonés. Este concepto representaba el deseo de formar un bloque de naciones asiáticas, obviamente lideradas por Japón, y que estuvieran libres de la influencia europea. Recordemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos territorios de Asia eran colonias o posesiones europeas. El concepto original de esta esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental partía de un planteamiento idealista por el cual se lograría la liberación de toda Asia respecto de las potencias coloniales. Aunque los nacionalistas japoneses pronto vieron en este concepto, en este planteamiento, en esta doctrina, un medio por el cual obtener recursos que permitieran mantener a Japón como una potencia moderna, al tiempo que los militaristas japoneses veían aquellos recursos como materias primas que serían básicas para una guerra obviamente donde ellos buscaran conquistar territorio. Algo así como el Lebensraum de los alemanes, esa tierra necesaria para el desarrollo del Reich. El ataque japonés por sorpresa a Pearl Harbor, perpetrado el 7 de diciembre de 1941, pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de Estados Unidos en esas acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático, contra las posesiones ultramarinas coloniales que tenían en Asia el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Estados Unidos. Este ataque, que arrastró a Estados Unidos a formar parte de la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor, había sido un notable éxito táctico, pero resultó incompleto, ya que los portaaviones estadounidenses no estaban anclados en Pearl Harbor como esperaban los japoneses. De uno de esos portaaviones, el Hornet, partieron, luego de Pearl Harbor, 16 aviones B-25 Mitchell que el 18 de abril de 1942 bombardearon la ciudad de Tokio, provocando un pánico tremendo en la población de esa ciudad japonesa, de la capital de Japón. En mayo también de 1942, los estadounidenses utilizaron sus portaaviones para impedir los movimientos japoneses hacia Australia durante la conocida batalla del Mar de Coral. Estos dos incidentes, justamente el bombardeo de Tokio y este ataque a Japón en la batalla del Mar del Coral, estos dos incidentes convencieron al alto mando japonés de que tenían que eliminar a los portaaviones enemigos para poder concretar el plan de generar el gran espacio estratégico para Japón, tanto en el sudeste asiático como en Oceanía. Según la información proporcionada por la inteligencia japonesa, los portaaviones estadounidenses
navegaban en aguas cercanas a la isla de Midway, un atolón que tiene un territorio de 6.2 kilómetros cuadrados, que está localizado en el Océano Pacífico Norte, cerca del extremo noroccidental del archipiélago de Hawái. El nombre de Midway hace referencia en inglés a su posición geográfica, justamente a mitad de camino entre América y Asia. Entonces los japoneses tenían previsto atacar a los portaaviones de Estados Unidos y estaban determinando que estos portaaviones se ubicaban en la base de la isla de Midway. El almirante Isokoro Yamamoto, verdadero conductor de la estrategia naval japonesa, consideraba que permanecer a la defensiva ante una potencia que tenía el poder industrial y todo el recurso humano posible como lo es Estados Unidos, quedarse de brazos cruzados o tener una actitud defensiva contra Estados Unidos era una actitud suicida. Por esto se hace necesario plantear una estrategia que provocara una paz negociada en la que Japón, desde una posición victoriosa, pudiera conservar la mayor parte al menos de lo que había conquistado en esas tierras del sudeste asiático o posesiones del sudeste asiático y Oceanía. Antes de continuar explicando qué fue la batalla de Midway, vamos a precisar algunos rostros, algunos protagonistas de esta batalla con nombre y apellido. Primero, Isokoro Yamamoto. Era un marino y político japonés que fungió con el rango de almirante como el comandante en jefe de la flota combinada de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Es considerado uno de los grandes estrategas de la historia de la Armada Imperial de Japón. Llevó a cabo una reforma radical de esa Armada Imperial en cuanto al poder aéreo y su proyección al mar. Prácticamente incluyó ese poder aéreo en la Armada. Bajo su comandancia, en los primeros años en la Guerra del Pacífico, él se había opuesto al principio a generar esta guerra contra Estados Unidos en el Pacífico. Él fue el encargado de idear y planificar el exitoso ataque a Pearl Harbor y a las islas Midway. Otro protagonista es Chester Nimitz, quien era almirante de la flota estadounidense del Pacífico. Así fue como todo el frente del Pacífico fue dividido bajo la responsabilidad de dos grandes militares. Uno, el general Douglas MacArthur en el Pacífico Sur y el general Chester Nimitz en el Pacífico Central. Nimitz confió en su capitán Joseph Roquefort para asestar una trampa a los japoneses durante la batalla de Midway. Otro nombre propio justamente es del de Joseph Roquefort, quien era capitán naval estadounidense y criptoanalista. Ojo con esto, era criptoanalista. Él fue quien descifró el código japonés que anunciaba el ataque a Midway. Otro nombre importante propio es el de Chuichi Nagumo, vicealmirante japonés de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Un controvertido marino que participó como comandante de la flota que atacó con éxito a Pearl Harbor, pero que fue derrotado en la decisiva batalla de Midway, la batalla que estamos analizando. Derrota que a la larga, ya vamos a ver, le costaría la guerra a Japón. Y otro nombre que quizá no está involucrado directamente con la batalla de Midway, pero que se le debe mucho a esta mujer, es justamente Agnes Meyer-Dieskroll, también conocida como Madame X. Fue una criptoanalista estadounidense que descifró un gran número de sistemas navales japoneses y desarrolló sistemas para máquinas cifradoras. Agnes fue la primera en encontrar los primeros patrones numéricos del código llamado JN25, lo que le dio las claves para lograr descifrarlo por completo. El JN25 fue el código más complejo de los empleados por la Armada Imperial Japonesa. Este hito fue su contribución más importante al criptoanálisis y fue una de las razones que hicieron que en 1942 Estados Unidos ganara esta batalla de Midway. Ahora bien, ¿cuál fue el plan de la batalla? El plan japonés era atraer a los portaaviones de Estados Unidos para hundirlos todos juntos y ocupar las islas Midway inmediatamente con el objetivo de ampliar todo el perímetro defensivo de Japón en el Pacífico. Recuerden que Midway, el nombre lo dice, está a mitad de camino en el Pacífico entre
América y Asia. La idea era alejar de este modo a Estados Unidos de las islas metropolitanas japonesas. Esta operación era considerada como un preparativo para luego invadir las islas Fiji y Samoa, así como para lograr una posible invasión nada menos que a las posesiones de Estados Unidos en Hawái. La ocupación de estas islas del atolón de Midway, al igual que había sucedido con el ataque sobre Pearl Harbor, no era parte de una campaña para conquistar Estados Unidos. Esa no era la intención de Japón, sino que estaba orientado a eliminar el poder estratégico de Norteamérica en el Océano Pacífico, dejando de este modo que Japón tuviera las manos libres para establecer una gran esfera de influencia política y económica y de posesión territorial en el sudeste asiático. Los japoneses también esperaban que con una nueva derrota a Estados Unidos no le quedara otra opción que negociar la paz con condiciones favorables a Japón. Así que hundir los portaaviones estadounidenses y ocupar la isla de Midway era justamente este plan para eliminar la amenaza de Estados Unidos. El plan de batalla del almirante que ideó esta batalla de Midway, Isokoro Yamamoto, ese plan de batalla era altamente complejo, tal y como era típico de los planes navales japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Además, partía de la suposición de disponer de informaciones precisas por los servicios de inteligencia de que los portaaviones USS Enterprise y el USS Hornet eran los únicos disponibles por aquel entonces en la flota norteamericana del Pacífico. ¿Qué pasaba aquí? El USS Lexington había sido hundido y el USS Yorktown había sufrido graves daños y se consideraba también hundido en la batalla del Mar de Coral, que había tenido lugar tan solo un mes antes. Esos eran los presupuestos de Japón. Es decir, que solamente en Midway para ellos estaban 2 portaaviones en servicio. Sin embargo, luego de una rápida reparación en Pearl Harbor, el Yorktown volvió a estar activo y los japoneses no lo sabían. Más importante todavía era la creencia que tenía Japón de que los norteamericanos se encontraban desmoralizados y de algún modo desmotivados por todas esas derrotas en los 6 meses previos ante Japón. Recuerden que fueron sacados de Filipinas y aparte de lo de Pearl Harbor. Yamamoto sentía que la frustración podía ser fundamental para llevar a los americanos a caer en una trampa, motivados por la revancha a cualquier precio y de que esta manera comprometerían definitivamente su poder naval y aéreo en el Océano Pacífico. Para que eso sucediese, Yamamoto dispersaría sus fuerzas de manera que no pudiesen ser descubiertas antes de la batalla. Es decir, el ataque a Midway no iba a ser en un gran convoy en este caso de portaaviones y de toda la armada japonesa, sino que iba a dispersar a todo su material de guerra antes del ataque. La idea era que cayeran sobre el enemigo, sobre Estados Unidos, con sorpresa, de manera concentrada cuando la confrontación ya hubiese comenzado. Yamamoto creía que era necesario un engaño para llevar a la flota estadounidense a una situación arriesgada. Con ese fin dispersó sus buques para que todos y particularmente los acorazados se mantuvieran ocultos de los estadounidenses antes de la batalla. El grupo de acorazados japoneses y los cruceros de apoyo siguió a los portaaviones del vicealmirante Chuichi Nagumo a varios cientos de kilómetros. La misión de estos era acercarse y destruir cualquier elemento que pudiera defender Midway tras ser previamente debilitado desde los portaaviones. Pero hay que destacar algo. Esta gran dispersión de las unidades navales japonesas hizo que se vieran impedidas a la hora de protegerse entre ellos mutuamente. Y eso fue un punto clave y desconocido por Yamamoto. Además, que cualquier beneficio que los japoneses pudieran obtener de esta dispersión había quedado ya neutralizado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había descifrado los códigos navales japoneses, algo que se consiguió en secreto por los expertos en criptografía de los servicios de inteligencia aliados.
El punto crítico de toda la operación en Midway era que los acorazados y los cruceros de apoyo a la Fuerza Especial de Portaaviones del vicealmirante Chuichi Nagumo, el japonés, deberían seguir a la fuerza principal a centenares de kilómetros de distancia. Su misión era hundir a cualquier embarcación americana que acudiese en auxilio a Midway después de la destrucción de las defensas del atolón o que estuviese debilitada por el ataque de la aviación japonesa, algo que era típico de la doctrina de batalla de la mayoría de las marinas en esa época. Hay un elemento fundamental que debemos destacar y que es el punto de quiebre en esta batalla, y es que justo antes de la batalla, el almirante Chester Nimitz, comandante en jefe del área de la Armada norteamericana en el Pacífico, tenía una importante ventaja sobre Japón, ya que los criptoanalistas estadounidenses habían descifrado parcialmente, no del todo, el código JN-25 de la Armada Imperial Japonesa. Desde principios de 1942, Estados Unidos se había abocado a descifrar estos mensajes que indicaban que pronto se llevaría a cabo una operación militar en un objetivo que los japoneses llamaban AF. Ese era el código de la batalla de Midway. Antes del ataque a Midway, para asegurarse que el desciframiento del JN-25 era completo, se sabía que el blanco de los japoneses era ese, el que estaba designado como AF. Pero aunque los estadounidenses sospechaban que era Midway, no estaban totalmente seguros. ¿Qué hicieron? Los especialistas le pidieron a Midway que enviara un mensaje por radio informando que había deficiencias en el suministro de agua dulce. Poco después, estos especialistas descifraron o interceptaron un mensaje japonés que iba cifrado, que decía: AF tiene deficiencias en el suministro de agua dulce. Con eso se confirmó que AF significaba en el código japonés Midway. También se determinó que la fecha del ataque sería cercana al 4 o al 5 de junio. Esto proporcionó a Chester Nimitz el orden de batalla completo, con detalles, que la Armada Imperial Japonesa tenía preparada. Como resultado, los estadounidenses llegaron a la batalla con una imagen bastante clara de dónde, cuánto, cuándo incluso y con cuánta fuerza atacaría Japón a Midway. Estados Unidos se preparó para el asalto con la movilización de 115 aviones, estaban basados en tierra en Midway, y 3 portaaviones. Chester Nimitz calculó que las aeronaves de sus 3 portaaviones, más lo que iba a estacionar en Midway, esos 115 aviones, le daban una cantidad más o menos igual a la de los 4 portaaviones que traía la Armada Imperial Japonesa de Yamamoto, principalmente porque los grupos aeroembarcados de Estados Unidos eran más grandes que los japoneses. Los japoneses, por el contrario, incluso antes de que comenzara la batalla, desconocían la fuerza que tenía Estados Unidos, verdadera, la real, y la disposición de su oponente. Sin embargo, hubo una confusión que aumentó el día 1 de junio de 1942, justo antes de la batalla de Midway, porque los japoneses cambiaron las tablas sumatorias y nuevamente los especialistas estadounidenses quedaron ciegos, es decir, cambiaron las nuevas claves de ataque. El 3 de junio los japoneses atacaron a las islas Aleutianas, que son las islas que están próximas a Alaska, como un ataque de distracción, y al día siguiente, el 4 de junio de 1942, comenzó la batalla de Midway, que fue lo afortunado que los códigos que se habían cambiado no interrumpieron la estimación de lo que iba a hacer Japón para ese 4 de junio de 1942. Ahora bien, ¿cómo fue la batalla? Hacia Midway enfiló la flota japonesa, que estaba integrada por 4 portaaviones, 9 acorazados, 8 destructores, 4 cruceros y 433 aviones de combate. Estados Unidos contaba con 3 portaaviones, el Hornet, el Yorktown y el Enterprise, 8 cruceros, 15 destructores y 360 aviones de combate. El 3 de junio de 1942, un día antes de la batalla de Midway,
Un hidroavión, los llamados Catalina de Estados Unidos, avistó una formación de buques de la Marina Imperial japonesa a unas 700 millas náuticas. Y aunque en aquel momento los norteamericanos creyeron que se trataba del grueso principal de la flota nipona, recuerden que ya sabían, estaban preparados para un ataque, eso no era más que una pequeñita escuadra que había adelantado la Armada Imperial japonesa. Ante aquella inquietante presencia, el almirante Chester Nimitz envió un escuadrón de 9 bombarderos, unos cuatrimotores B-17, para enfrentarse al enemigo. Sin embargo, estos fallaron en todos sus objetivos. Eso fue un día antes de la batalla de Midway, el 3 de junio de 1942. Por su parte, el almirante Chuichi Nagumo, temiendo la posibilidad de que pudiera haber portaaviones enemigos en las inmediaciones, ordenó como medida de seguridad enviar 7 hidroaviones para que reconocieran la zona. Sin embargo, el 7º avión, miren este detalle, se retrasó 30 minutos debido a un fallo en la catapulta que lo iba a impulsar. Recuerden que eran hidroaviones. Sin saberlo, esa tardanza de 30 minutos tendría nefastas consecuencias para los japoneses. ¿Por qué? Porque en la ruta de ese 7º hidroavión se encontraba nada menos que el USS Yorktown, ese portaaviones que dejaba completamente desprotegida a la escuadra japonesa. Es decir, no identificó a ese portaaviones y los japoneses creían que había un portaaviones menos en la escuadra de Estados Unidos. El 4 de junio de 1942, en horas de la madrugada, el almirante japonés Chuichi Nagumo lanzó una oleada de 108 aviones contra el atolón de Midway. Al mismo tiempo hizo despegar aviones de reconocimiento para detectar dónde estaba la posición de la flota enemiga. Los aviones Zero, esos conocidos aviones caza de Japón, lograron derribar 17 aviones estadounidenses que salieron a hacerle frente. Se dice, eso no es seguro, que ningún avión japonés fue derribado en esa oleada de ataque. A partir de ese momento, los japoneses bombardearon y ametrallaron todo el atolón de Midway, destruyendo depósitos de gasolina, hangares de hidroaviones, torretas de vigilancia, vehículos y numerosa artillería antiaérea. Los bombarderos estadounidenses, cuya base estaba en esa isla, despegaron antes de justamente recibir ese ataque de los japoneses e hicieron varios ataques contra la flota nipona, es decir, se adelantaron a los tiempos. Sin embargo, los lentos y pesados, los torpederos Grumman, Avenger, fueron destruidos casi por completo por la artillería antiaérea de los barcos japoneses y estos veloces Zero, esos cazas japoneses, sin lograr causar prácticamente ningún daño a la flota enemiga. Solo 3 de ellos, de esos bombarderos, consiguieron regresar a Midway. Si bien el panorama de Estados Unidos en el comienzo de esta batalla no pintaba muy bien, el oficial japonés a cargo del ataque, Yoichi Tomonaga, comunicó a Nagumo que era necesario lanzar una segunda incursión para completar la destrucción de la base de Midway. En el primer ataque a Midway, Nagumo optó por equipar a los aviones de reserva con torpedos. Al temer encontrar barcos estadounidenses, los torpedos son los que permiten atacar desde el aire a los barcos. Por ello resultó necesario efectuar un segundo ataque. O sea, fueron en el primer ataque y consideraron necesario ir a un segundo ataque, pues la pista de aterrizaje y despegue del atolón no había sido destruida por la falta de bombas terrestres. Es decir, los aviones solamente cargaban torpedos y era necesario, para destruir la pista de aterrizaje de Midway, era necesario aviones que bombardearan de forma terrestre. Todos los aviones del segundo ataque, incluidos los de reserva, recibieron la orden de ser armados con bombas para atacar las instalaciones de la isla. Una orden que resultó fatal. ¿Por qué? Porque estaban armados con torpedos, había que cambiarle las armas, cambiarse las bombas, ahora a bombas terrestres, y eso necesitaba tiempo para hacer. Nagumo ordenó entonces que los aviones que había dejado en reserva bajaran a los hangares para sustituir los torpedos que tenían con los que estaban armados por bombas terrestres.
Esa decisión obviamente era muy arriesgada porque rearmar a los aviones con otro tipo de bombas era una operación que tenía un coste de tiempo muy elevado. Se dice que al menos media hora tardaba esa sustitución de las bombas. Finalmente, el último hidroavión japonés, recuerdan aquel séptimo avión que despegó tarde, procedía del crucero Tone, crucero japonés, había partido con 30 minutos de retraso, llegó con el siguiente informe. Avistados 10 buques aparentemente enemigos a 10 grados de elevación y 240 millas de Midway. Ruta 150 grados, velocidad superior a los 20 nudos. Había mucha más fuerza naval de la que tenía estimada Japón en ese informe del último hidroavión. Justo cuando estaban en ese periplo de cambiar las bombas de ataque de cada uno de los aviones que incursionarían en un segundo ataque a Midway. Pues presa del pánico, Nagumo ordenó volver a subir todos los aviones a cubierta y cambiar esas bombas por torpedos. Otra vez para equiparlos no para bombardear terrenos, sino para atacar navíos, barcos. Ahí se perdió mucho más tiempo. Cuando las escuadrillas de 30 aviones comandadas por el contraalmirante Clarence McCloskey regresaban a la base con el combustible necesario, detectaron a los portaaviones japoneses justo en el momento en que los aviones cargados con torpedos hacían más vulnerables a los buques, ya que si eran destruidos estando aún en cubierta, recuerden que le estaban cambiando las bombas, las deflagraciones podían ser devastadoras y provocar hundirlos. Pues bien, así atacaron los aviones estadounidenses a estos portaaviones. La explosión de los aviones japoneses armados con torpedos hicieron explotar todos los depósitos de combustible. De esta forma, 3 portaaviones japoneses alcanzados se fueron a pique, se hundieron inmediatamente. El Iryu, el único portaaviones japonés que quedó intacto, lanzó sus aviones contra el Yorktown, provocándole serios daños. Poco después, el Iryu fue atacado a su vez por aviones procedentes del Enterprise y quedó seriamente dañado para hundirse al día siguiente. Al ser informado de la pérdida de los 4 portaaviones, el almirante Yamamoto dio la orden de retirada inmediatamente. El 6 de junio, durante esa retirada, aviones estadounidenses bombardearon al crucero Mikuma, que se hundió con 650 marinos a bordo. Es decir, Estados Unidos ganó la batalla, hundió los 4 portaaviones japoneses y además un crucero con 650 marinos a bordo. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas consecuencias tan importantes de la batalla de Midway? Los japoneses perdieron los 4 portaaviones, el Akagi, el Kaga, el Iryu y el Soryu. Un crucero, el Mikuma, 250 aviones y 3.057 hombres, entre marinos y pilotos. Esos pilotos eran los más expertos, ojo con esto, y veteranos de la Fuerza Aérea Japonesa. Es decir, se quedaron prácticamente sin aviones y sin pilotos. Estados Unidos registró una pérdida de solamente un portaaviones, el Yorktown, y un destructor, el Hammond. Perdieron 150 aviones y solo 307 hombres. Estados Unidos logró una victoria decisiva que no solo evitó la ocupación de Midway por parte de las fuerzas japonesas y la destrucción por consecuencia de su flota en el Pacífico, sino que además les permitió hundir a la gran mayoría de los portaaviones del Imperio japonés. Para Japón, la derrota en Midway fue de una magnitud devastadora porque al perder 4 de sus 6 portaaviones, quedó prácticamente incapacitado para llevar a cabo nuevas conquistas tanto en Asia como en el Océano Pacífico. A partir de Midway, Japón perdió la iniciativa militar y pasó a defenderse. Obviamente Estados Unidos pasó de una actitud defensiva a ser ofensiva y recuperar territorios conquistados por Japón. Por primera vez en la guerra, quedó igualado el número de buques japoneses y estadounidenses, con la ventaja de que la industria americana podía construir nuevos portaaviones con mayor rapidez. De hecho, hasta 1945, cuando finaliza la guerra, los estadounidenses lograron botar 35 portaaviones, en tanto que los japoneses apenas compensaron los que habían perdido en Midway, que fueron 4. A medida que la industria estadounidense fabricaba más portaaviones y más aviones, la balanza se inclinaba más a favor de Estados Unidos, sellando el resultado final de la guerra. Así fue la batalla de Midway. Esto es Crónicas de Ares. Soy Carlos Domínguez. Culturizando presentó
Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Una producción de culturizando.com.